Bueno, pues el primer 5.0, bueno, curiosamente los que estáis en marketing, seguro que aquellos que sois fans de bueno, pues sabéis que hay un marketing 5.0, el cual no vamos a entrar aquí, pero realmente la primera formulación, al menos que yo sepa, es en 2016 en Japón, que se habla de la sociedad 5.0. Se habla de la sociedad de la 5.0, bueno, por una federación de empresas cuyo nombre, digamos, casi impronunciable, pero lo que viene es definir que el futuro de la sociedad, en lo que se refiere a la tecnología, es decir, digamos, lo que marcan es, la tecnología debe de estar para dos cosas: el bienestar del ciudadano y el respeto al planeta. Digamos, esto, de nuevo, es un marco para ordenar el uso de la tecnología. Bien, es en 2020 y aquí, digamos, es cuando, bueno, lo que nos ha animado, digamos, a compartir esta visión con vosotros, pero es en 2020 donde la Comisión Europea y en particular su dirección de innovación y su dirección de investigación e innovación sí que ya hace una formulación de lo que es Industria 5.0. Este es el documento, de hecho, está disponible en Internet, o sea, basta, si vosotros ponéis European Commission Industria 5.0, os va a llevar a un sitio donde vais a encontrar el enlace a este documento, que os recomiendo su lectura. Es un documento amplio, pero digamos, se lee bastante bien. ¿Y de qué va esto de la Industria 5.0? ¿De qué va la Industria 5.0? Bueno, pues la Industria 5.0, al menos la definición formal que compartimos con vosotros, es una formulación de la Comisión Europea, la primera formal que ha salido, digamos, y lo que hace es extender las características distintivas de la Industria 4.0, que es lo que tenéis en el centro, lo que hemos visto, para dar una visión de hacia dónde debe de ir la industria en Europa. Entonces, no es un reemplazo de la Industria 4.0, no es una continuación en calendario de la Industria 5.0, aunque algunos lo consideran así. No, es una extensión de la Industria 4.0 para formular la visión de lo que debe de ser, o lo que la Comisión Europea considera que debe de ser la industria en Europa, o hacia dónde debe de ir para que siga siendo una industria que genere empleo, que sea competitiva y que, bueno, siga manteniendo, digamos, en Europa, pues con las tasas que la industria, pues sabéis que ha significado en su Producto Interior Bruto. Sabéis que tradicionalmente es el 20% del peso. Bueno, pues tiene que seguir siendo así, de luego no quedarse descolgada de otras industrias. Por tanto, es una formulación de una visión hacia dónde debe ir la industria en Europa. Se basa en la Industria 4.0, no la anula, sino lo que hace es que la reenfoca. ¿Y en qué la reenfoca? En tres aspectos. Primer aspecto, el centro es la persona. Es decir, todo proceso industrial, y bueno, pues muchos de vosotros y los que me conocéis sabemos que estamos más en el mundo B2B, pero después del mundo B2B hay un mundo B2C, es decir, todo lo que se haga, y esto por los que estáis en los mundos de Design Thinking, tiene que ser pensando en la persona como objeto de los productos y servicios. Pero no solo eso, aquí añade una división muy importante. El centro de la persona, también la persona, el trabajador de la fábrica, el trabajador de la industria. Es decir, la tecnología, hay que rehuir de efectos perversos, como que la tecnología solo se quede en que, por así decirlo, estamos reduciendo puestos de trabajo, y no tanto el foco que es empoderar, das más valor al trabajador, es decir, el trabajador empoderado. Luego, centro la persona en estas dos dimensiones. Segundo, sostenible. Bueno, seguro que muchos de vosotros os suena el Pacto Verde Europeo, ¿no? El famoso Green Deal. El Green Deal, este pacto, sabéis que marca una hoja de ruta en Europa para conseguir, bueno, determinados objetivos. Bueno, pues si queréis el más vistoso, el cero emisiones en 2050. Entonces, lo que aquí se pretende es que aquellas empresas que digamos, están abordando estos procesos, no se desvíen de lo que es la hoja de ruta del Green Deal, la hoja de ruta de sostenibilidad que pretende, digamos, la Comisión Europea. Y en tercer lugar, y esto viene muy derivado de la experiencia bueno, del último año, necesitamos industrias más resilientes, es decir, que fenómenos como el COVID
digamos, nos den, está muy bien tener modelos de negocio disruptivos, pero modelos de negocio que se sostengan, que sean robustos, particularmente aquellos que tienen que ver con infraestructuras o servicios críticos. Por tanto, este es el foco de, esta es la definición, el marco de la industria 5.0, que lo tenéis perfectamente descrito en este documento. De nuevo, es sencillito, dais Industria 5.0, Comisión Europea, os va a llevar directamente a él. Y de nuevo, es un reenfoque de la Industria 4.0 para definir la visión de la industria en Europa. Bien, dos aspectos que me gustaría recalcar con vosotros. Veréis que en la Industria 5.0 la Comisión Europea reclasifica las industrias habilitadoras, las tecnologías habilitadoras y da, vamos a llamar, o pide, digamos, una especial, si queréis, tener presente, es decir, que nos distingamos por dominar todas las tecnologías que tienen que ver con la interacción hombre-máquina. Recordar que la industria 5.0, su primer foco es human-centric. Entonces, para ello es muy importante todo lo que tiene que ver con tecnologías colaborativas que eleven, que empoderen al operario de nuestra fábrica. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el ciclo del dato, y aquí, bueno, pues tendríamos mucho que hablar con todo lo que implica el 5G, en todo lo que es el ciclo del dato. El tercer grupo, todas las que tienen que ver con los materiales inteligentes, la biotecnología, por supuesto, la inteligencia artificial sigue estando en el núcleo de todo, coge todavía mucho más fortaleza el gemelo digital, es decir, todo lo que yo tenga, el concepto de experimentación continua asociado bueno, pues a las metodologías ágiles que ya han venido para instalarse. Bueno, pues vamos a aprovechar el gemelo digital para esa experimentación continua y barata, o digamos con el menor coste, y por supuesto, last but not least, todas aquellas tecnologías que tengan que ver con las energías renovables, con la eficiencia de las energías renovables. Con lo cual hace, si queréis, una categorización de industria. Y luego hay otro punto importante que he entresacado para vosotros de lo que es el marco de la industria 5.0. Fijaros, y es que la Comisión Europea insiste en que, bueno, está muy bien que aprendamos tecnologías, está bien, está genial, y de hecho lo siguen considerando, pero fijaros, ellos proponen acoger este marco del World Economic Forum de cuáles deberían de ser los vectores de reskilling, de recapacitación, de formación, digamos, en todos nosotros. Entonces, fijaros que no todo es tecnológico, y lo que podéis ver en verde, fijaros que son capacidades que tienen que ver con el autoliderazgo. O sea, llamo vuestra atención, pues, oye, tenemos que formar a la gente en aprendizaje activo, en estrategias de aprendizaje. Pero fijaros en decir, oye, también tenemos que formar más a las personas, nosotros mismos, en resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad. Con lo cual, no todo es tecnológico y algunas que, bueno, pues muchos de vosotros posiblemente que ya estáis en procesos de transformación. Se insiste, por ejemplo, en la formación en competencias de tipo liderazgo, pero el liderazgo colaborativo e influencia social. Es decir, conseguir ser un vendedor interno dentro de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el marco de la industria 5.0 de una manera muy resumida, es decir, ni matamos ni anulamos la industria 4.0. Sencillamente, lo que hacemos es darle un enfoque de alineamiento con lo que se pretende a nivel de la Comisión Europea en base a tres pilares: centro en la persona, sostenibilidad y resiliencia. Bien, este es el marco, de nuevo, lo tenéis perfectamente descrito en este documento, de hecho lo podréis encontrar enseguida. Y bueno, pues un buen momento para pasar a la parte con nuestros especialistas. Bueno, pues vamos a entrar un poquito más en detalle en estos tres elementos focales, en estos tres elementos focales que digamos que, bueno, que insiste la Comisión Europea. Entonces, el primero de todos, voy a invitar a Borja Tinao Pérez Mirabete, no sé si te tenemos por aquí. Borja es el profesor de realidad aumentada dentro del curso, de las realidades extendidas y de gemelo digital.
¿Te tenemos por aquí, Borja? No sé si me Aquí estoy, oyes. sí, sí, estoy. Juan Miguel, no sé si me escucháis. Borja. Bueno, Borja es además, bueno, pues es un directivo de Altran, que, bueno, consultora que todos los que estáis no te vamos a hacer publicidad de la empresa, porque todo el mundo conoce lo que es Altran pero bueno, aquí tenemos a Borja, uno de nuestros profesores. Entonces, Borja, tú, aparte de que impartes estas materias, y además te gusta mucho bueno, pues estás en el día a día con tus clientes, o sea, tú estás en esto, además llevas la práctica de Industria 4.0 en la empresa. Entonces, vamos a ver, el tema del human centric. Vamos a ver. Realmente o sea, lo que estamos haciendo es quitar puestos de trabajo, los estamos enriqueciendo o realmente los estamos transformando. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, aquí tiene que haber algo, porque si no, digamos, no hubiera habido esta sensibilidad de decir, ojo, con los efectos perversos de la industria 4.0 y a ver si esto lo que va a acabar es que pongamos un montón de gente en la calle. ¿Qué está pasando aquí de verdad, Borja? Tú que estás al día a día de las empresas. Vale. Vale, bueno, primero hay una combinación de las tres que has nombrado y yo creo que una de las razones de realzar este titular dentro de la industria 4.0 es que hay, digamos, aspectos dentro del Human Centric que ya se consideraban en la industria 4.0 y hay algunos que se han tenido que reforzar porque no iban exactamente en la dirección adecuada. Yo lo voy a resumir en 4 pilares. El tema del User Centric, del Human Centric, bueno, como toda revolución industrial y la industria 4.0 no es distinta, ha empezado mucho con un push de la tecnología, es decir, todo ese lento de tecnologías que has nombrado, el IoT, las realidades extendidas, la analítica, en fase mucho más de exploración, es decir, qué son estas tecnologías capaces de dar cuando la enfrentamos a retos industriales. Y claro, en ese camino, pues muchas veces no se tiene en cuenta al usuario final desde el inicio, ¿vale? Claro. El primer objetivo ha sido que las soluciones tienen que ser válidas para darle continuidad a lo que ya se hacía. Cuando uno mete al usuario final, no al principio del diseño de esta solución digital, pues lo que acabas teniendo es una solución digital muy bonita, pero no suficientemente eficiente. Ese es el primero. El segundo es la experiencia de usuario. Es decir, y esto lo hemos experimentado desde antaño, desde el software hasta todo este elenco de soluciones digitales que estamos haciendo, y es que, es decir, el usuario que está acostumbrado a hacer sus operaciones de una manera determinada, cuando recibe una nueva tecnología, la primera reacción es un rechazo instantánea. ¿Vale? Entonces, si él no ha formado parte del diseño de esa tecnología, si sus necesidades en el día a día no han estado expresadas desde los requisitos iniciales, obviamente el rechazo es casi inmediato. Y ahí, pues digamos, toda ese área de la gestión del cambio, pues prácticamente se queda sin armas cuando llegas a esa parte del ciclo sin tener al usuario dentro. Esa parte, ¿vale? Que es tener, digamos, al humano en el centro, no solo de la solución, sino también del diseño de la solución, ¿vale? Es la que de alguna manera estaba recogida en el marco Industria 4.0, pero poco utilizada, ¿vale? Básicamente porque hemos pasado del boom de la tecnología a realmente darle sentido a cómo utilizamos la tecnología y exactamente para qué, el famoso marco de casos de uso, ¿vale? Luego, y yo creo que, y este es donde realmente hace el foco la industria 4.0, es la pregunta que lanzabas, que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es decir, ¿la tecnología va a sustituir al humano o lo va a ayudar? ¿Vale? El objetivo siempre ha sido que ayude, ¿no? Es decir, el objetivo de la introducción de la tecnología en las operaciones siempre ha sido quitar a la persona las tareas de poco valor, aquellas tareas administrativas, aquellas tareas recurrentes, para dejarlo en las tareas de valor, ¿vale? Y que esa parte de tecnología o automatización o analítica, digamos, recoja todas esas tareas de poco valor y que generan una serie de errores y, por tanto, ineficiencias dentro de la industria. Como explicaba antes, pues cuando uno empieza desde la parte de tecnología, prácticamente la visión que se da es voy a sustituir por automatizaciones o digitalizaciones cualquier tarea humana, ¿vale? La realidad es que eso, a día de hoy, por suerte, no es posible, ¿vale? El humano sigue siendo indispensable en el centro de cualquier actividad industrial. Sin embargo, a día de hoy hay muchas tareas que hace la persona que no le aportan valor
y sin embargo es una fuente de error, ¿vale? Y que harían mucho mejor las máquinas o los procesos digitales, ¿vale? Entonces yo creo que digamos, este titular de Industria 5.0 se refiere sobre todo, no tanto al humano en el centro, sino a la relación entre el humano y las máquinas, ¿vale? Es decir, es la relación, es decir, pues hablamos de los cobots, por un lado, hablamos de todas las ayudas digitales, hablamos de un montón de soluciones que en realidad lo que tienen que hacer es quitarle el trabajo de poco valor a la persona y ayudar a automatizar y a ganar eficiencia en general en el marco industrial. No sé si con eso se da una visión. Bueno, seguro que hemos despertado, damos luz, porque lo has explicado muy bien. Yo me quedo con, y además dicho por ti que eres una autoridad en la materia, si tú dices que esto del humano sigue siendo indispensable, la verdad es que bueno, es una tranquilidad, porque digamos, efectivamente, y estos conceptos de cuándo tiene que estar involucrada la persona. Muchísimas gracias, Borja. Creo que nos has dado luz respecto al primer punto. Sigue por aquí porque luego te preguntarán cosas. El segundo punto es el tema de la resiliencia. El tema de la resiliencia. Entonces aquí, bueno, yo me imagino que ahí hay un sesgo, porque lógicamente hay industrias, pues yo qué sé, tú que eres aeronáutico, jolín, que han sido tremendamente, o sea, adversas, ¿no? En esta situación. Entonces, Joaquín López Lérida, si está por ahí, Joaquín López Lérida es el profesor del módulo de blockchain y además dirige, para aquellos que os interese, un programa de experto en blockchain, que no es por hacer publicidad, es una auténtica joya, Joaquín. Vamos a ver, aquí hay una pregunta, porque todo esto está muy bien. Joaquín, ¿hay alguna evidencia si las empresas que ya se han montado en el ciclo 4.0, que bueno, pues con lo que nos dice el 5, han resistido mejor, han resistido peor? O sea, o al final dice, oye, mira, viene un COVID y macho, nos pilla a todos por igual. O no, Joaquín, porque, o sea, me imagino que la sensibilidad de la Comisión Europea al poner este punto de la resiliencia del negocio, supongo que tendrá que ver con esto. Entonces, ¿la industria conectada nos hace más resilientes o da igual? Sí, ¿qué tal, Juan Miguel? Espero que se me escuche bien, porque acabo de salir de un evento, estoy aquí en el móvil. Vamos a ver, el tema de la resiliencia y tal como se está entendiendo ahora mismo y tal como un poco incluso la Unión Europea lo está enfocando, como la capacidad de eso que puedan tener las empresas de esta nueva industria 5.0 para resistir a todo lo que es la adversidad, el cambio. El cambio se ha convertido en algo prácticamente constante, no solo por los rápidos cambios de la demanda de producción, que eso es uno de los primeros factores, ¿no? Sino también por otros eventos como es el continuo cambio regulatorio, los aspectos de seguridad, de ciberseguridad y, por supuesto, claro, también lo hemos vivido ahora, el tema pandémico, ¿no? Entonces, se demuestra, bueno, todas las industrias que han comenzado este proceso y que continúan este proceso, porque es un proceso, claro, que debido a las características resilientes de resiliencia de todo el proceso, precisamente este proceso se caracteriza porque el cambio es constante, ¿no? Y todas las empresas que han sabido cambiar de los procesos industriales más tradicionales a procesos inteligentes, a lo que es la cadena de valor digital, han sabido responder mucho mejor, bueno, a la situación que hemos tenido y que tenemos actualmente pandémica, pero también a otros eventos como los asociados a la seguridad, como a los cambios de demanda constante, etcétera, etcétera. Eso hay evidencia más que suficiente, pero es que además simplemente hay que mirar, incluso hay que echarlo visto un poco atrás, ¿no? El 50% de las empresas del Fortune son hoy día nuevas. Y eso es también producto de todo este proceso que estamos viviendo, ¿no? Yo además quería destacar algunos datos más de este proceso, porque este proceso además está en un cambio constante, ¿no? Por ejemplo, uno de los aspectos que más se destaca, aparte de los que tú has nombrado, ¿no? De toda la parte porque incluso estos procesos de optimización de toda la cadena de valor, de la cadena digital, pues tienen que ver también mucho con el Green Deal, con el tema de los residuos, de la optimización energética, pero ahora además va a haber dos factores que van a ser especialmente importantes en todo este proceso de cambio, ¿no? Que van a ser los asociados
a la localización de las empresas han aprendido, las que están digitalizadas, que realmente esto del trabajo remoto no es algo del diablo, ¿no? Que esto es algo que se puede hacer. Lo han aprendido, sí, bien es cierto, de forma forzada, pero han visto que funciona, ¿no? Esto trae un montón de consecuencias en lo que son los costes de localización de los empleados, las facilidades que se le pueden dar. Ahora hace poco salió un artículo en cómo hay algunos edificios, grandes edificios en ciudades como Nueva York, como Londres, incluso como Madrid, que se van a empezar a cambiar las oficinas por pisos de lujo, ¿no? Para que nos hagamos a la idea, ¿no? de todo este proceso. Y eso es un aspecto muy importante. Y un segundo aspecto que se está destacando también mucho es el aspecto del dato. Y esto tiene que ver también con toda la industria 5.0. La industria 5.0 ya y la resiliencia y toda la parte de adaptarse y de aprender de lo que está pasando, ¿no? Otro de los aspectos que destacaba mucho es el tema del dato. Datos ya hay un montón, eso es lo que están diciendo. Tenemos datos todos los que queramos. ¿Cuál es el problema ahora mismo? El dato cualificado, el dato de calidad. Ese dato que al final ayuda a tomar decisiones o ayuda a que el regulador aprenda o a que los clientes aprendan o que las empresas tomen mejores decisiones, ¿no? Ese dato de calidad hoy día no es tan obvio como parece, no es tan fácil de obtener y todos los mecanismos de los que tú has estado hablando, asociados al Machine Learning, particularmente a la inteligencia artificial, por supuesto los sistemas de Big Data, etcétera, etcétera, van a permitir o están permitiendo obtener cada día datos de más calidad, porque ya nos estamos moviendo en una montaña de datos, ¿no? que está haciendo también que muchas empresas estén yendo por caminos equivocados, ¿no? en este proceso de digitalización, digamos permanente. Ya termino, que no me quiero enrollar mucho. Había un ejemplo muy bueno que ponían y era en una de las conversaciones que hemos tenido en este último foro Transfiere que ha habido aquí en Málaga, ¿no? Me comentó una persona de la Unión Europea, dice, yo me acuerdo cuando los libros se pasaban, hace muchos años ya, que te pasaban un libro en formato digital, 2 libros en formato digital, te los podías leer, y de repente ya había un día que alguien venía con un pendrive y decía, tiene 5.000 libros, ¿no? Y tú, claro, tú decías, aquí tienes 5.000 libros, y tú te decías, pero yo no voy a leer 5.000 libros en toda mi vida, ¿no? Dame 2 libros buenos que me valgan para algo, ¿no? Y no me den los 5.000. Bueno, pues eso exactamente es lo que está pasando ahora mismo con los datos, ¿no? Que es otra de las cosas que yo quería destacar. Bueno, y ya termino ahí, y después ya me incorporaré a la ronda de preguntas y todo eso. Muchísimas gracias, Joaquín. Yo saco en conclusión de todo lo que comentas que sí parece que tenemos que estar con esto, pero de una manera inteligente, Efectivamente. Y teniendo presente de que hay algunos factores, el que han mencionado, las alteraciones de la demanda, esto es algo con lo que vamos a tener que vivir, pero hay otro, digamos, que bueno, pues es todo el tema de los cambios en la regulación, posiblemente a veces por falta de claridad de ideas de por dónde van los tiros, pero yo sí saco la conclusión de lo que comenta, que claramente las industrias que están en esta, digamos, en esta senda, con esos cuidados que nos has comentado respecto a calidad de datos y demás, claramente están desempeñando mejor. Y digamos, son más resilientes. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, vamos a tocar el tercer pilar. Vamos a tocar el tercer pilar. El tercer pilar tiene que ver con la sostenibilidad. Es decir, como decía la industria 5.0, pretende que la industria de Europa no se despegue de la hoja de ruta que ya tiene asociada al Green Deal. Y aquí me gustaría pedirle al profesor Fran Zamora, que es profesor del programa, también, digamos, ha sido alumno del programa, lo cual demuestra los buenos resultados que se producen. Fran Zamora es el profesor del módulo de sostenibilidad digital, pero además el director de IT de una empresa, bueno, que vive de esto, como es Acciona Aguas. Fran, aquí el tema, en fin, ya sabes que nos gusta hablar también de términos de negocios. En fin, al fin y al cabo, valor. La sostenibilidad está cierto que se valora mucho, pero valor al final es lo que alguien está dispuesto a pagar. Fran, la gente acepta, el cliente B2B o B2C acepta un premium de precio por el hecho de que tú le estás dando un producto totalmente sostenible y le estás incorporando todo lo que es la economía circular. ¿Cómo casa sostenibilidad y rentabilidad, Fran? Hola a todos. Gracias, Juan Miguel, por la invitación y aprovecho de saludar a mis compañeros de programa, que algunos se han unido a la sesión de hoy, y también a mis alumnos del último programa. Efectivamente, como comenta Juan Miguel, el tema de la rentabilidad y la sostenibilidad es un tema muy debatido.
principalmente por el hecho de hasta qué punto la inversión o el gasto de hacer la empresa más sostenible tiene un retorno en cifra de negocio, ¿no? Dicho esto, yo creo firmemente que la sostenibilidad es sinónimo de rentabilidad. Siendo más sostenible, las empresas podemos mejorar nuestra cuenta de resultados gracias a un uso más eficiente de los recursos, ahorros de energía, ahorros de agua, de materiales. Pueden permitirnos ofrecer mayor valor al consumidor y a nuestros accionistas, impactando de esta manera directamente la cuenta de resultado y la cuenta de explotación de la empresa. Pero más allá de esto, las empresas deben adaptarse y deben evolucionar su modelo de negocio y su forma de operar con la sostenibilidad como uno de los pilares fundamentales en su cadena de valor. Y creo que aquellas empresas que no lo hagan podrían tener problemas y podrían tener los días contados. El desempeño de una empresa ya se mide de las tres dimensiones que hablamos cuando hablamos de sostenibilidad. Por supuesto, la dimensión económica. Una empresa no rentable no es sostenible en el tiempo. La dimensión ambiental, cómo la empresa gestiona los recursos naturales y su huella en el medio ambiente. Y la social, el impacto que tiene la empresa en las personas, en el ecosistema con el cual se relaciona. Este modelo de negocio hay que mirarlo desde varias perspectivas. Por un lado, cómo operamos de manera sostenible y con menor impacto en el medio ambiente. Por otro lado, cómo podemos tener y cómo utilizamos de manera más óptima y menos costosa los recursos naturales, que muchos de ellos son escasos. Hoy día se compite y se competirá cada vez más por unos recursos naturales escasos y muy limitados. Y luego, cómo generamos productos y servicios ecosostenibles que son bien recibidos por el mercado. Los consumidores, el cliente, está cada vez mejor informado y es más exigente. Se demandan más productos responsables con la sociedad y en el medio ambiente. Los inversores también cada vez más utilizan medidores no financieros para valorar nuestras empresas. De estas nuevas perspectivas han provocado nuevas reglas del juego, a las que sí o sí las empresas que queremos perdurar en el tiempo tenemos que ir hacia ello. Tenemos que ser más sostenibles y tenemos que ser más rentables. Tenemos que adaptarnos a estas nuevas reglas. Yo creo que el medio ambiente, los derechos humanos, el buen gobierno, hace años que dejaron de ser en la empresa conceptos más o menos etéreos o ambiguos en los informes de responsabilidad corporativa, para pasar a formar parte de la estrategia y del modelo de negocio de la empresa, y de ahí irrumpir directamente en el ámbito financiero. La operación sostenible es una apuesta que las empresas han empezado a abrazar sin rodeos como una oportunidad de negocio, como una oportunidad de inversión. En este sentido, la inversión responsable, la inversión verde, como se dice, empezó a convertirse en buen negocio precisamente a partir de la anterior crisis económica del año 2008, cuando el Banco Mundial emitía los primeros bonos verdes. Esta nueva corriente de pensamiento y de gestión al final de las empresas han llevado a lo largo de más de una década a las empresas y a los inversores a adoptar los criterios de responsabilidad social y ambiental fijados por agencias internacionales, por agencias continentales, por los programas de la ONU para el medio ambiente y para el sector financiero. De más actualidad, como comentabas, tenemos las políticas de recuperación y los fondos del Programa Europeo de Recuperación, que han incrementado el interés por los proyectos empresariales de economía sostenible y por la denominada inversión verde o inversión responsable, ¿vale? Ejemplo de ello, como también comentabas, es el Pacto Verde, el famoso Green Deal europeo, un programa a nivel continental que yo digo que es un espejo europeo de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, con la idea de impulsar, como decíamos, la neutralidad climática de aquí al año 2050 en Europa, para transformar el continente en una sociedad neutra desde el punto de vista climático, equitativa, próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos, economía circular y, por supuesto, más competitiva. Para ello, el Green Deal dota de fondos al sector empresarial europeo para proyectos de investigación y de innovación que responden a la crisis climática y que ayudan a impulsar la recuperación de Europa también de la crisis del coronavirus, convirtiendo todos los retos ecológicos en oportunidades ya de inversión y de innovación para las empresas. Es evidente que la crisis actual, derivada de esta pandemia que hemos sufrido y que estamos sufriendo, ha destacado a aquellas compañías que contribuyen a que el entorno sea más sostenible y que haya una sociedad más justa. Estas empresas no solo estamos convencidos, porque ahí incluyo Acciona, de que hay que hacer esta contribución, sino que además hacerlo supone una mayor rentabilidad y una gran oportunidad de negocio. La pandemia, el COVID, la COVID-19, ha acelerado la necesidad de buscar una rentabilidad social, además de la económica.
Y además los inversores están apostando ya por empresas más sostenibles, porque ven que gestionamos mejor los riesgos y que tenemos mejor radar para las oportunidades. Esta situación actual ha puesto a prueba la inversión sostenible y se ha corroborado que las compañías y las empresas con un desempeño positivo en aspectos sociales y ambientales y de gobernanza aguantan mejor las crisis, como decía Joaquín, son más resilientes y se recuperan antes. Esto lo estamos viendo día a día y los inversores detectan que hay una correlación positiva entre sostenibilidad y rentabilidad financiera, así como la solvencia de las empresas. Yo creo que el futuro pinta complicado para las empresas que no están reflexionando sobre la sostenibilidad. Ya no es un tema colateral, creo que es un tema estratégico. Sí. Fran, yo creo que nos has convencido, ¿eh? Bueno, por lo menos a mí, bueno, ya me tenías convencido, ¿eh? Porque yo sigo también tu clase, pero nos has convencido, o sea, digamos, se valora más, pero lo que sí está claro es que si no se está, digamos, en la vía digamos, del respeto, digamos, al entorno, el mercado de una manera u otra, desde luego te va a castigar, ¿eh? de todo lo que sale y me parece muy positivo este término que comentas que anima de rentabilidad social. Hay una rentabilidad en lo social. Y bueno, vosotros claramente sois un ejemplo. Muchas gracias, Frank. Todo esto la verdad es que refuerza, o sea, todo esto fijaros que refuerza las premisas por las que, digamos, se define la industria 5.0 y quedaría, antes de pasar digamos, a las preguntas vuestras, me gustaría preguntarle a Gelmar Rodríguez. Gelmar Rodríguez, bueno, entre otras cosas, es un profesional que también está en contacto continuo. Él trabaja con equipos de dirección por todo el mundo en transformación. Y dentro de nuestro programa, pues es el responsable del módulo de liderazgo y cultura para la industria 4.0, que ahora en el nuevo programa vamos a ver liderazgo 5.0 y cultura 5.0. Gelmar, quizás para cerrar una visión integradora. Gelmar, tú que trabajas con muchas empresas, digamos, ¿qué destacarías? O sea, ¿hay algo que te digo, oye, qué tienen aquellas empresas que sin renunciar al liderazgo tecnológico, incluso a lo que nos comenta Fran, digamos, el que nos ha convencido, qué tienen aquellas empresas que de verdad son human-centric? Pero no solo de boquilla, y que lo son en esa doble vertiente que mencionaba Borja, es decir, no solo pienso en un cliente final, sino que cuento contigo desde el principio. ¿Tú podrías darnos 2 o 3 cosas que en el ADN tienen esas empresas? Porque imagino yo que alguna la habrá, ¿no? Que sea human-centric. Sí, sí, muchas gracias, Juan Miguel. Yo creo que básicamente para entender, ¿no? Para entender realmente cuáles son las empresas que son human-centric, hay que verlo un poco en el tiempo, ¿no? Y Frederic Laloux, en este libro que tiene Reinventando las organizaciones, lo explica muy bien, ¿no? Si explica 5 etapas o 5 fases por las cuales han pasado las organizaciones, ¿no? Están primero el modelo más autoritario, ¿no? Que está basado en el miedo, ¿no? Es decir, hay un jefe y hay quien obedece, ¿no? Esto realmente luego pasó la historia, aunque siguen habiendo organizaciones que funcionan así. Luego empezó a emerger el modelo más jerárquico, ¿vale? Es decir, que es el que tiene organizaciones militares o la iglesia. Pero en estos modelos, es decir, el factor humano básicamente está ausente. Incluso en el siguiente modelo, que son las organizaciones que conocemos hoy en día, que son las organizaciones naranjas, que están muy orientadas al logro, ¿no? Al logro y a la meritocracia, ¿no? Y son realmente las organizaciones que funcionan como máquinas. Cuanto mejor conozco la organización, más rentabilidad podré sacar de la organización. En estos 3 modelos, lo que queda fuera es el aspecto humano, ¿no? Y cuando queda fuera el aspecto humano, queda fuera la creatividad. Entonces, es más la persona una herramienta al servicio de la organización que sea realmente un impulsor creativo. Y ahí surgen las organizaciones que llaman verdes, ¿no? Es decir, la metáfora aquí es la familia, ¿no? Que Southwest Airlines o Zappos son ejemplos de este tipo de organizaciones. Y crearon modelos mucho más democráticos y realmente centrados en las personas. También se llaman organizaciones centradas en los valores, donde la clásica estructura piramidal de liderazgo se invierte. El líder está al servicio de la organización.
Claro, estas organizaciones empiezan a considerar más al empleado, a la persona, lo colocan en el centro, porque no es solamente el empleado, sino es todo el sistema, todo el ecosistema. Empiezan a tener problemas a la hora de decidir, ¿vale? Porque las decisiones se ralentizan, ¿no? Es decir, es complicado democratizar las decisiones, con lo cual al final es un mix, es una organización que es verde y naranja, es decir, con la anterior, ¿no? Donde la decisión se produce de forma jerárquica y tratan de funcionar de una forma ágil, ¿no? De una forma circular. Entonces, Frédéric Laloux habla de las organizaciones TIL, que son las organizaciones que funcionan como, la metáfora aquí es la naturaleza, ¿no? Funcionan con una lógica diferente, donde realmente los empleados tienen una capacidad de autogestión. Funcionan en núcleos más pequeños con una capacidad de autogestión. También hay una sensación de plenitud en esos empleados, es decir, que no tienen, no tienen que esconder nada, no hay fisuras a la hora de trabajar, pueden exponerse y desplegar quienes son creativamente en la organización. Y finalmente también hay una intención de propósito, es decir, que realmente hace que se movilice esa organización. Y hay ejemplos, ¿no? Es decir, hay ejemplos de estas organizaciones, hay ejemplos en todos los países, ¿no? Es decir, empresas holandesas, francesas, americanas, Morningstar, es decir, una empresa de procesador de tomate. En España, una empresa, mucho es CyberClick, ¿no? Aquí el cofundador David Tomás escribió un libro que se llama La empresa más feliz del mundo. No sé si... Sí, Gelmar, estamos... ¿Sí? Hemos perdido un poquito cuando estabas mencionando la empresa, pero... Vale, es CyberClick. CyberClick, ¿vale? Sí. CyberClick es una empresa española y, bueno, hay un libro que habla de ella así como la empresa más feliz del mundo, ¿no? Entonces, la experiencia de David Tomás fue que en un momento dado él no se sentía bien en la empresa y entonces empezó a crear elementos que realmente permitieran generar esa empresa centrada en la persona y que fuera realmente creativa en ese sentido, ¿no? Hay muchas más empresas como IDEO, es decir, o incluso CLH o Repsol están integrando prácticas para ir hacia ese tipo de modelos. Sí. Repsol me consta, además puedo dar fe de que así, y muchas de las que has mencionado, otras no las conozco. De todas maneras, Gelmar, hay algo potente en lo que tú transmites, porque lo que tú dices es que si no hay centralidad en la persona, no hay creatividad. Pero coño, si no hay creatividad, es que todo esto no funciona de nada, porque no estamos en un mundo de competir por productos y servicios, sino que, digamos, o sea, es bastante radical, ¿eh? Y de alguna manera me imagino que los de la Comisión Europea son de tu línea, ¿no? Es decir, que en el fondo para que la empresa sea realmente creativa tiene que haber esa centralidad en las personas, si no... Efectivamente. No es competitivo, ¿no? O realmente se funciona de forma reactiva o de forma creativa, es decir, no hay otra posibilidad. Y de hecho, todas las políticas de presión y de miedo lo que tienen es un impacto fisiológico que dispara la amígdala y cierra la capacidad creativa de las personas, ¿no? Entonces, otra cosa es la tensión, ¿no? Si la tensión constructiva, que eso es algo diferente que también tratamos en el curso, cómo se despliega esto para desplegar realmente la capacidad creativa de los equipos. Bueno, la verdad es que, en fin, no parece que sea una entelequia, sino que, Gelmar, bueno, pues estos postulados son reales y ya hay empresas que lo están haciendo, lo cual quiere decir que, bueno, pues todos deberíamos de poder estar ahí. Bueno, Rosa Peláez es nuestra directora, la que cuida de todo en el programa. Muy buena, Rosa. No sé si has podido seleccionar... Sí, buenas tardes a todos, ¿qué tal? La verdad que muy interesante, ha sido todo muy concreto, las distintas ponencias las habéis sintetizado para dar cada uno una pata. La verdad que muy interesante. Sí, son las 3D. Rosa, sé que te hemos puesto en un problema con él, pero has podido entre... O sea, hay una cosa, como el programa se graba, la intención es que vamos a ver las preguntas una por una, pero ahora, para cumplir tiempo, ¿nos destacarías, tú eres una persona muy neutra y ecuánime, alguna pregunta que tú creas que selecciones para que la discutamos en el panel?
Bueno, hay distintos tipos, digamos, hay preguntas y hay dudas y matizaciones, a lo mejor a lo que estabais comentando durante justo la charla. Yo he sintetizado algunas, las he unido porque preguntaban algo similar o era como continuación de lo que estabais diciendo. Entonces las he ordenado un poco por la cronología de la exposición. Rodrigo, bueno, hay un alumno o bueno, un asistente que realmente lo que le gustaría saber es en qué momento esta industria de Industria 4.5 va a tener convergencia real con las tecnologías, porque muchas de las tecnologías de las que se hablan, esas tecnologías exponenciales, están en un proceso de madurez y cada una tiene una fase de madurez diferente. Entonces, él pone el ejemplo de blockchain, pero, por ejemplo, ¿cuándo puede haber esa convergencia con las distintas tecnologías dentro de la industria? Esta es una de las No sé si he entendido bien la pregunta. Igual alguno de mis compañeros la ha entendido mejor, pero vamos a ver, todas las tecnologías que, al menos las que yo he mencionado, que no he mencionado muchas, son tecnologías reales y existentes. Ahora bien, que esas tecnologías se están impactando o, digamos, están generando nuevos modelos de negocio, también. Es decir, por ejemplo, el modelo de industria, los modelos de servificación están apalancados por la economía del dato y esto ya es un hecho. O sea, de hecho, el modelo, los que habéis hecho programas en la EOI, ya sabéis que es un modelo de los años 50, el primero que vino con el Power by the Hour en aeronáutica. Pero, digamos, el servicios, por ejemplo, empresas que están utilizando, por ejemplo, os pongo sector de componentes de automoción. Hay empresas, y alguna de ellas próxima, en Sevilla, que ya vende los sistemas de climatización de autobuses, los vende por uso. Lo vende por uso, es decir, el activo es del fabricante, no es de la empresa de transportes y te cobro por uso. Y ahí están involucradas todas las tecnologías, con lo cual quiero decir, por lo menos que a mí me conste, Borja, no sé si... Sí, a mí me gustaría añadir, y yo creo que, y esto es digamos, una de las cosas que hay que entender en la implantación de la industria 4.0 y ahora de la 5.0 es que hay dos tipos de impactos. Es decir, está la mejora del proceso actual o la mejora de la operación actual y está el cambio de la operación. Y yo creo que son cosas muy distintas. De hecho, a nivel de innovación, los americanos les gusta decir que está el rango del 10%, que se refiere siempre a la mejora de eficiencia de las operaciones, y el 10X, que es el cambio de las operaciones, ¿vale? Entonces, yo creo que es importante entender que muchas de las implantaciones que se están haciendo a nivel industrial se refieren al 10%, es decir, no cambia el modelo de operación, sin embargo, se consiguen mayores eficiencias. Esto no es tan visible, ¿vale?, al usuario final o, digamos, en general a la sociedad. Y luego están los cambios más disruptivos en donde tú cambias un modelo de negocio, como puede ser, por ejemplo, una solución de movilidad como Cabify, en donde de repente rompes con un modelo de operación distinto, con muchos menos recursos, etcétera, para dar un servicio distinto de movilidad al que se daba antaño, ¿vale? Entonces, eso por un lado, es decir, los cambios de modelo de negocio tienen más tiempo según más profunda sea la industria. Y cuando hablamos de procesos industriales en donde hablamos de grandes organizaciones y con operaciones muy asentadas, el cambio de modelo de negocio no es tan evidente. Por ejemplo, yo pongo aquí el ejemplo de Audi, ¿vale? Es decir, muchos conoceréis que el típico proceso de fabricación es un proceso lineal. Es un proceso en que tú tienes estaciones de montaje o de fabricación que van estación a estación siguiendo una línea recta, por decirlo de alguna manera. Las tecnologías de Industria 4.0 o de Industria 5.0 ahora te permiten cambiar ese concepto totalmente, el concepto antiguo de Ford, en donde tú tienes estaciones separadas y donde la estación de trabajo es la que está disponible en cada momento y te requiere cambiar tu aproximación en cómo organizas incluso el proceso industrial, ¿vale? Eso es un cambio en el modelo de operación, mientras que si tú siguieras con el típico proceso en línea recta y simplemente mejoras los tiempos o disminuyes el coste o disminuyes el waste,
¿vale? Digamos, la cantidad de producto o de ineficiencia que tienes es simplemente una mejora, ¿vale? Entonces, creo que es muy importante entender que lo que más vemos ahora es mejora de eficiencia en las operaciones y lo que vamos a ir viendo cada vez más es cambios de modelo de negocio. Buenísimo. Bueno, espero que hayamos respondido a este participante razonablemente. Creo que Borja lo ha sentado muy bien. Rosa, seguimos con... Sí, os voy a pasar a otra pregunta. Hay otro asistente que tiene la duda si algún país ya ha puesto algún tipo de iniciativa para promover la industria 5.0. Bueno, yo ahí... No sé si... Sí, exactamente. Joaquín. Sí, vamos, yo diría que más que país, todo el programa 2021-2027 de la Unión Europea está prácticamente centrado en industria 5.0, desde el punto de vista del Green Deal o desde el punto de vista de las tecnologías emergentes o otros puntos de vista. Pero vamos, prácticamente todo el programa del 2021-2027 está centrado en eso, ¿sabes? Yo quería destacar eso. Sí. No sé el caso de otros países, pero en el caso de la Unión Europea, desde luego, ahora van a salir las convocatorias de la aceleradora EIC, por ejemplo, han salido las primeras convocatorias, todas prácticamente están centradas en la industria 5.0, desde el punto de vista del Green Deal o desde el punto de vista de tecnologías emergentes. Vale. No, yo por complementar lo que dice Joaquín, que es más autoridad, porque Joaquín está en estos proyectos, yo creo que Europa, en lo que es Marco 5.0, somos pioneros. En la investigación para este tema, mi única referencia, pero no es tanto en industria, sino es una visión más amplia, es el concepto de sociedad 5.0 del que en 2016 definió una federación de empresas japonesas que se llama Keidanren, es decir, que seguro que lo estoy pronunciando mal, pero digamos más en un marco todavía mucho más conceptual. A mí no me consta, digamos, ningún otro país, digamos, en lo que es este marco 5.0, tal y como lo ha definido la Comisión Europea. Vale, la persona que había hecho esa pregunta, pues os da las gracias por la respuesta y él afirma que efectivamente se tiene que ver más a nivel de modelo de negocio y a nivel más masivo. Sí, es digamos que la puntuación, la puntualización que nos hace, sí. Lo que nos comentaba Borja, porque, ojo, 5.0 no mata los modelos de negocio que habilita las 4.0. Lo que hace es que, digamos, da una orientación de hacia dónde, o sea, dónde debe ir la industria, pero los modelos de negocio, que lo explicó muy bien Borja, o sea, mejora continua de lo que tienes y propuestas muy novedosas de valor habilitadas por estas tecnologías. Eso ya está en la 4.0 y como Borja, que además está en la industria, lo que dice, cada vez vamos a ir viendo más en temas de nuevos modelos de negocio. Vale. Otra pregunta. Hay un alumno que un asistente que considera que todos estos temas para potenciar la sostenibilidad, potenciar el green economy, todo esto es muy atractivo, pero su pregunta es ¿quién lo paga? Y si realmente la industria 5.0 es solo para marketing, para imagen, responsabilidad social corporativa, o va a permitir al negocio ganar dinero, o sea, realmente seguir teniendo pues el objetivo que tenga la empresa que sea y cómo puede conseguir ese objetivo. Bueno, yo creo que Frank está muy para Frank. Me ha convencido. Frank tal vez pueda recoger este problema. Además que me encantaría responderle a Ubaldo, mi ex compañero de programa, que es el que ha hecho la pregunta. ¿Qué tal, Ubaldo? ¿Cómo estás? A ver, básicamente lo que comentábamos, ¿no? O sea, más allá de realmente ser un tema de postureo o de marketing, por una parte está cómo la sostenibilidad en el uso de los recursos, ¿vale? Nos mejora también
la figura de gastos de la empresa, como decíamos, el bottom line, ¿no? La cuenta de resultados. Pero por otro lado nos permite incluso conseguir nuevos modelos de hacer negocio y de operar el negocio. Y ya no solo por cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible o con el Green Deal, sino también porque a medida que los vamos implementando, vamos encontrando nuevas oportunidades. Nosotros este año, y se lo contaba el otro día a Juan Miguel, hemos tenido la capacidad de poner en marcha plantas desaladoras que están en Qatar, en el Middle East, en Hong Kong, desde España. Empezamos a crear un modelo de convivencia entre la parte humana y la parte tecnológica y la parte industrial, y con este gemelo digital, que es un poco la base de todas estas soluciones, como comentaba Juan Miguel en la introducción, con este concepto de gemelos digital de plantas desaladoras, pues estamos de alguna manera potenciando también nuestro offering de negocio al mercado. Con esto lo que quiero decir es que no solo se trata de cumplir con unos objetivos que dan una imagen a la empresa de más sostenible y que dan una mejor imagen al mercado a nivel consumidores, a nivel inversionistas, sino también que nos permite encontrar nuevos modelos y nuevas soluciones de negocio que complementan nuestro modelo de negocio basado en todas estas tecnologías que habilitan el tema de los robots, de la correlación, de la convivencia con el humano, etc. Está claro. Además, como Fran, en una idea que nos diste antes, lo que sí está claro es que el mercado penaliza si no estás en la economía verde. Sí, eso está claro. Pues, solo tenemos que ver pues lo que están haciendo los Repsol, pues empresas que digamos podemos considerar como bueno, ejemplares en todo este asunto. Rosa, ¿nos da espacio para...? Perdona, Juan Miguel. Sí. Perdona. Nada, simplemente quería añadir algún caso más. Es decir, que hay casos muy sencillos dentro de la industria que con la eficiencia energética tienen un impacto directo en el negocio. Es decir, algo tan sencillo como gestionar de manera más eficiente el parque de máquinas de una empresa industrial genera recortes en el coste del orden de 20%. Es decir, que es, en unas empresas industriales que tienen máquinas muy grandes es bastante significativo. Es decir, hay muchos más, ¿no? Pero este es un caso típico de las industrias que van un poco en esta línea, ¿no? del Green Deal. No tan sofisticado, pero más habitual. Muchas gracias, Forja. Rosa, ¿nos da tiempo para una última pregunta? Sin perjuicio, digamos, de que vamos a revisar todas las preguntas y vamos a intentar responderlas offline, de manera asíncrona, pero una más, Rosa, para, digamos, cumplir con el Hay realmente tres preguntas. Hay tres preguntas más. Una que es un poco más amplia, a lo mejor de contestar, porque la cuestión es que pregunta sobre la empresa española, que a qué nivel se encuentra en el tema de sostenibilidad. Y otra que también es bastante amplia, yo creo, es que si nuestro sistema educativo español estaría orientado desde la base para preparar a las personas con estos cambios que ya están aquí, que nunca se ha caracterizado especialmente por desarrollar ni la creatividad ni las capacidades psicosociales de las personas. O sea, realmente esto ya es una cuestión un poco más filosófica, a lo mejor, de su duda. Y una pregunta más concreta. Sí. Y otra pregunta más concreta que se refieren a ti cuando has estado hablando de las distintas skills necesarias para el futuro del trabajo, la persona pregunta que si se necesitarían cambios estructurales, tanto a nivel formativo como empresarial, para poder formar a las personas. Y que si podías poner algún ejemplo para obtener o potenciar alguna de esas skills de tu lista. Bueno, yo creo que eso... a ver, tenemos que elegir de las tres una. A ver, hay una que tengo muy clara. La pregunta de la formación, hay un asistente que es un alumno del programa actual, que es Unai, y Unai se dedica al tema de formar gente. Y digamos, además es una autoridad en la materia, aunque él no lo reconoce. Digamos, y creo que puede dar la respuesta si los sistemas formativos se están preparando. Unai, yo creo que tú tienes más autoridad que nosotros, que digamos pronto vas a ser, digamos, ya tu titulación de experto. Unai, ¿qué nos puedes decir de los sistemas de formación actuales?
Bueno, antes de, buenas tardes. Bueno, yo querría mencionar en todo el tema de Industry 5.0 que estáis hablando, la importancia que tiene las personas en the Human Centered Organizations y sobre todo el tema de reskilling y upskilling. Si el Industry 4.0 va a tener éxito, es necesario que todas las personas involucradas a todos los niveles estén adaptadas y encajadas en ese sistema, ¿no? Es decir, el impacto que tiene la digitalización en el workforce, en la fuerza de trabajo, hay que tenerla en cuenta y hay que trabajarla. Por lo tanto, nosotros, de hecho, son cosas que estamos trabajando con corporaciones como el MCC, programas de reskilling y upskilling, trayendo la digitalización al puesto de trabajo y haciendo que gente que tiene muchos años de experiencia pero no está digitalmente actualizada se ponga las pilas para que efectivamente la transición digital de esa empresa sea efectiva. Desde el punto de vista formativo estamos haciendo lo mismo, es decir, si queremos que la transformación digital sea un hecho en las empresas, también lo tiene que ser en el sistema formativo y en la forma en que se da esa formación. Por lo tanto, los centros formativos tenemos que estar digitalizados, entendiendo como talleres totalmente digitalizados donde esas tecnologías hasta cierto punto estén integradas y que la gente desde el mismo momento que se forma se habitúe a trabajar en entornos digitalizados con IoTs, no sé, quizá hablar de Machine Learning a este nivel es demasiado, pero cuanto más mejor. Y también usando metodologías en las cuales se dé hincapié a esas soft skills que se han puesto en la lista de las más valoradas por la comisión, desde problem solving o en definitiva, trabajar con metodologías, por ejemplo, basados en retos, learning factories, teaching factories, formaciones donde las personas trabajen en lo más práctico posible y haciendo lo más parecido posible a lo que van a encontrar luego en la industria. O sea, así dicho a toda velocidad y rápidamente, pues... Más o menos. Quien ha formulado la pregunta, a ver, Unai es un alumno de la edición actual del programa Experto en Industria 4.0, que digamos, termina digamos, el mes que viene, pero es que él se dedica a esto. Entonces, valga como muestra que aquí tienes un profesional de la formación, digamos, en este caso el País Vasco, que es donde, digamos, tú, Unai, los clústeres en los que trabaja, hombre, creo que es una buena muestra de que, digamos, de la sensibilidad y de lo que, digamos, las instituciones serias de formación, cómo están ya, digamos, gracias a Dios, preparando estos temas. O sea, que es una respuesta positiva. Gracias, Unai. Rosa, tenemos que cumplir con el tiempo. El resto de las preguntas las recogeremos porque en la sesión es grabada. Terminamos con el último punto para ser puntual, si os parece. Rosa, o sea, muchísimas gracias por el filtrado que nos ha hecho y os pido perdón a las preguntas que no han quedado con el compromiso de que las vamos a mirar todas. Y termino con, vamos a ver, aquellos que bueno, pues tengáis especial. Bueno, ya veis que es un mundo fascinante, digamos, con gente que domina muy bien. Bueno, pues muy rápido, ¿cómo nosotros, pues claro, la EOI también tiene que hacer algo, ¿no? Es decir, bueno, bueno, pues nosotros para empezar ya el programa lo vamos a llamar Industria 4.0 e Industria 5.0, porque nos creemos, y lo habéis podido ver, digamos, los principios, los 3 vectores de desarrollo que marca la Comisión Europea. Centralidad en la persona, sostenibilidad y resiliencia. Estamos tan convencidos que efectivamente también nuestro programa lo vamos a, lógicamente, transformar con arreglo a este principio. Aquí lo que podéis ver, digamos, estos son los bloques de nuestro programa, que no me voy a extender, luego os dejaré, digamos, el enlace donde podéis ver el detalle del programa, pero fijaros que en la nueva edición ya vamos a separar liderazgo y cultura, habrá un módulo de cultura fundamentalmente orientado a lo colaborativo. Alguien por ahí preguntaba, ¿hay que hacer cambios estructurales en la compañía? Hombre, pues no lo sé, pero desde luego
el tema, aquellas empresas que no sean agile o que estén acostumbrados a culturas de mucha colaboración y ruptura de silos, pues no encaja con todo esto. Y liderazgo en el punto, sobre todo, de autoliderazgo, es decir, sea como fuere, tenemos que ser capaces de ver diamantes en la tormenta, o sea, y es el concepto de autoliderazgo, ¿no? Que también viene mencionado en el postulado que os he mencionado antes. Habilitadores, el 5G y Edge Computing, lógicamente tienen peso y como tal, así lo vamos a añadir en lo que es el bloque de habilitadores del programa. Y también vamos a hacer especial hincapié en todo lo que tiene que ver con colaboración hombre-máquina, en lo que es la parte ya más de tecnologías aplicadas a la industria o potenciadores. Gemelo Digital también va a tener un apartado específico, antes lo teníamos con las realidades extendidas y luego, bueno, ya lo hemos incorporado y lo vamos a reforzar, el módulo de sostenibilidad, que ahora lo renombramos Sostenibilidad 5.0 Green Deal. Es decir, que no podemos quedarnos atrás y nuestro compromiso es, o sea, estamos comprometidos con este postulado, con este marco de la Comisión Europea, y por eso nuestro programa va a ser 4.0 y 5.0. Ahora mismo no lo veréis actualizado en la web, pero sí tenéis, digamos, lo que es el núcleo del programa, y aquí os dejo también las direcciones de correo electrónico de los profesores que me han acompañado y que, por supuesto, bueno, ya conocéis, somos EOI y nos tenéis a nuestra disposición. Y nada más, perdonar que nos hemos retrasado un minuto, pero agradeceros a todos vuestra participación, vuestra contribución y sobre todo que digamos, bueno, pues todo esto que hemos comentado no sea en absoluto para poner nervioso a nadie o para, digamos, generar, sino todo lo contrario, que lo veáis como un mensaje positivo, como un mensaje de bueno, pues que este nuevo entorno post-COVID, bueno, pues ya veis que tenemos luces y que, bueno, pues que tenemos maneras para salir adelante, para superar todo esto y sobre todo para que nuestra industria esté donde tiene que estar, que todavía no lo está del todo. No sé si, Frank, el resto de los moderadores, no sé si queréis comentar algo. Si no, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Rosa, Frank, Gelmar, Joaquín, Borja, y muchas gracias a todos. Gracias a todos también. Nada que añadir, Juan Miguel. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias a todos.